desafortunadamente, nosotros pensamos muchas veces que Dios se tiene que ajustar a mí. Entonces nosotros quisiéramos que Dios piense como nosotros pensamos, que Dios actúe como nosotros actuamos y que Dios haga lo que nosotros queremos. Y además queremos que lo haga como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Entonces es una tentación grandísima en nuestra vida pretender hacer que Dios se ajuste a mí. Y en la lectura que hemos escuchado del libro de Jeremías, dice el Señor: porque del mismo modo que se ajusta el cinturón a la cintura del hombre, así hice yo que se ajustaran a mí. Entonces es al contrario, somos nosotros los que nos tenemos que ajustar al Señor. Eso sería como en un hogar, ¿no? Hoy en día está muy de moda que los hijos pretenden que los padres se ajusten a ellos. Y entonces los papás les corren y el niño, y que no le pase nada al niño, y que el niño no vaya para la calle, y que el niño no fume marihuana en la calle, y que el niño no haga mal en la calle, y que se esté aquí el niño en la calle. Y entonces le damos gusto y lo mimamos, lo chocholeamos, le ponemos, y entonces terminan, como dicen las abuelitas, terminan los pájaros tirándole a las escopetas. Cuando es al contrario. A mí me tocó que me decían: mientras usted viva bajo este techo, aquí se hace lo que nosotros digamos. Así es con Dios. Así es con Dios. Mientras ustedes y yo queramos ser sus hijos, pues nosotros tenemos que hacer lo que Dios mande, lo que Dios establezca, lo que Dios diga, lo que Dios proponga. De ahí la importancia de escuchar, y de ahí la importancia de saber escuchar la voz de Dios. Por eso el texto termina diciendo: oráculo del Señor, hice que se ajustaran a mí para que fueran mi pueblo, mi fama, mi alabanza y mi honor, pero no me escucharon. No me escucharon. Y hermanos y hermanas, es desde ahí que podemos entender en el Evangelio de hoy, en el ciclo de las parábolas que venimos escuchando del Evangelio de San Mateo, precisamente la prueba de la importancia de saber escuchar, porque el que escucha entiende, y el que entiende actúa, pero actúa escuchando la voz de Dios, actúa conforme a la voluntad de Dios y da frutos buenos, da frutos abundantes. Por tanto, pues desde ahí podemos entender cuando Jesús dice en el Evangelio de hoy: Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada. Es decir, que el que no entendiera las parábolas, cejo, si no entendía parábolas. Eso es como cuando usted llega a determinado lugar donde habla en otro idioma y usted no habla ese idioma, pues cejo, ¿ya? Si no se entienden las parábolas, que es el lenguaje de los humildes, que es el lenguaje de los sencillos, que es el lenguaje de los pequeños, no tenemos cómo escuchar la voz de Dios para atender esa propuesta de Dios, ese propósito de Dios, ese planteamiento que nos hace el Señor. Y lo más especial de esto, para poder entender por qué son importantes el lenguaje de las parábolas y por qué es importante la actitud de la sencillez y de la humildad, hermanos y hermanas, es porque cuando Dios actúa desde lo pequeño, actúa desde lo sencillo, actúa desde lo cotidiano de la vida. Y mire cómo estas cosas son totalmente contrarias a las dinámicas del mundo, porque en el mundo la cosa más bien es de show, de alborote, de espectáculo, de masas, de multitud. El mundo funciona es al contrario. Y resulta que Dios no actúa así.
A nosotros nos encantaría Dios en cabalgata, Dios en concierto, Dios en marcha, en masificación. Nos encantaría un Dios actuando así, pero resulta que no. Dios actúa, como dice la parábola de hoy, como la semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña de las semillas, pues cuando crece, mire los alcances que tiene, hasta donde llega, lo que logra ser, en lo que logra servir, pero es la más pequeña de las semillas. Y luego dice, y el reino de los cielos se parece a la levadura, con lo mínimo que le puede echar ahí a la masa. Miren cómo hace toda la transformación de la masa, pero es lo más mínimo, la levadura, ¿sí? Pues así actúa también Dios. Esto es bien cuestionable para nuestra vida de fe, hermanos y hermanas, porque a nosotros a veces nos gusta cuestionar a Dios, nos gusta contraatacar a Dios, nos gusta poner en tela de juicio a Dios, pues porque Dios no hace las cosas a nuestra manera, pero resulta que nuestra manera, pues es seguramente contraria a la lógica de Dios. Y resulta que Dios sí está actuando, y resulta que Dios sí está obrando, y resulta que Dios sí está trabajando. Soy yo el que no estoy viendo, soy yo el que no estoy escuchando, soy yo el que no estoy entendiendo, soy yo el que no estoy acogiendo, porque no está actuando Dios como yo quiero, cuando yo quiero, a mi manera, sino que es Dios el que está haciendo su obra, como lo sabe hacer todo con sabiduría y con amor, y que por eso lo hace perfecto. Pero Dios todo lo hace en un proceso, no como nosotros que nos gusta. Ya, a ver, muévase. ¿Qué hubo pues? Le cogió la tarde. Para ayer era tarde. No, con Dios no. Entonces, qué importante a la luz de esta palabra, a la luz de estas parábolas que estamos escuchando, la importancia de llevar a cabo una purificación y una transformación en nuestra experiencia de fe y en nuestra relación con Dios. Aunque lo sencillo y pequeño de la obra de Dios sea muchas veces difícil de entender a la soberbia humana, solo por ahí, es decir, a través de lo sencillo y lo pequeño, se gesta el reino de los cielos. Preguntémonos, ¿qué obra pequeña o gesto sencillo puedo aportar hoy para extender el reino de los cielos en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad y en los diferentes escenarios de mi vida?